Pienso que sin ti. Ok. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el verso... Vamos a estar leyendo desde el verso 30. Sí, ok, mamita, gracias. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 30, preferiblemente hasta el verso 52. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. San Marcos, capítulo 6. Si ya lo tiene, dígame un amén poderoso. Desde el verso 30, aunque me gustaría leerlo todo, pero por causa del tiempo no podemos adelantarnos tanto. Entonces, dice San Marcos, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaban todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo para comer. Amén. Voy a dejarlo solo hasta ahí y en el recorrido vamos estudiándolo todo. Note cómo dice que Jesús les dijo, vengan vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión, de la fibra del internet, Señor, del espectro del internet. Que seas tú guiándonos y hablándonos y revelándonos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé La dureza del corazón. ¿Cómo se titula el tema de hoy? La dureza de corazón. ¿A cuántos alguna vez los han engañado diciéndoles que vamos de paseo y se lo llevan a una finca y los ponen a trabajar? ¿Cómo se sentiría usted si lo dijeran, lo invitaran a un paseo? No, es que tengo un paseo en una finca. Y se lo llevaran a usted a un paseo en una finca y luego en esa finca lo pusieran a trabajar. ¿Qué sentiría? ¿Qué actitud tomaría? Bueno, quiero compartirles este tema porque realmente eso fue lo que le llegó a suceder a algunos de los discípulos y ellos llegaron a sentir cosas adversas que se practican dentro de los ministerios. Por favor, présteme toda su atención. Ya abandone todo lo que está haciendo, prenda esa cámara, concéntrese conmigo y estudiemos juntos la palabra de Dios. Para entender mejor el bosquejo, tenemos que remontarnos al versículo 7 del mismo capítulo. Ahí están las funciones, lo que Jesús les delega a los discípulos y dice, ahí hay un título, misión de los 12 discípulos. Esto era lo que debían hacer los discípulos. Ellos debían irse a estudiar, a trabajar, a ganar las almas. Ellos tenían una misión muy importante por realizar. Entonces dice, después los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón y alforja. Que no llevasen ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen
sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo ellos iban y predicaban para que los hombres se arrepintieran, y efectivamente echaban fuera demonios, ungían con aceite a los enfermos y sanaban a las personas. Siga leyendo, verso 13, que había un respaldo tan poderoso de parte de Dios en sus vidas, pero hubo un momento en la vida de ellos en que ellos se cansaron. Note lo que Jesús dijo, los envió, les dio autoridad, los santificó para que no tuvieran avaricia, para que el ministerio que ejercieran no fuera por dinero. Dios les dio las pautas, les exhortó a llevar una vida de ligero equipaje para que en cualquier momento de partir ellos estuvieran ligeros. Y saliendo ellos predicaban lo que Dios les demandaba y cumplían con su deber. Pero en el verso 30, pase al verso 30, usted puede notar que ahora Jesús les quiere dar una recompensa. Lea conmigo verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y para honrarlos, para premiarlos, Jesús se inventa un paseo. Vámonos a un lugar donde ustedes puedan descansar. Mire lo que les dice. Les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían ni aún tiempo para comer. ¿Qué cree que estaba en el corazón de Jesús hacer? Llevarlos a un descanso, un merecido descanso, un premio, una restitución de todo lo que habían hecho. Y se fueron solos, dice. Se fueron solos en su barca a un lugar. Pero mucha gente lo reconoció. ¿Y sabe qué hicieron? Muchos se fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron primero que ellos al lugar donde posiblemente Jesús los iba a tener solo para ellos, no más el pastor y los 12, no más. Pero había tanta hambre en la gente de palabra, tenían tanta necesidad de Dios. Dice que Jesús salió, verso 34, y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejitas que no tenían pastor. Y tuvo que comenzar entonces a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe qué hizo Jesús? Pues imagínense, se les dañó el paseo a todos los discípulos, a todos los 12, a los líderes. Jesús se los había llevado a descansar y a lo mejor les iba a hacer un lomo de cerdo ahumado así en un asado. Uy, yo con este ayuno lo que tengo es hambre seguramente. Los estaba llevando a congraciarse con ellos. Pero hubo algo que tocó las fibras de su corazón. Él sentía compasión por los perdidos. Sentía dolor de la gente. Él sabía que esa familia se iba a perder. Él sabía que esas personas iban a desmayar, a desfallecer, que se iban a ir al infierno. Que había una tarea impresionantemente grande, larga por hacer. Que aunque estaban cansados, que aunque ellos habían tenido éxito, aún no bastaba, no podían bajar la guardia. Necesitaban amar a los perdidos.
sentir compasión por ellos, al menos orar por esa gente. ¿Y Jesús qué hizo? Empezó a hablar con ellos, a predicarles, a compartirles la palabra, a acercarse, tal vez a imponerle las manos. Y cuando llega la noche ya muy avanzada, imagínese la actitud, la cara que tenían todos los demás discípulos. ¿Qué cara tendría usted que a usted lo invitaran a un descanso, a un reposo, y que lo pusieran a trabajar de ahí todo el día? Y escuche y otra vez la predicación y otra vez el Señor ahí ministrando. Y entonces llega el momento en que los discípulos ya no quieren saber nada de gente. Y mire lo que se acercan a decirle a Jesús en el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos, no fue Jesús, eran los discípulos, querían deshacerse de la gente. Estaban hasta aquí de ellos. Estaban cansados. Y entonces le dice, por favor, despide a la gente, porque el lugar es desierto. Le dieron muchos argumentos. El lugar es desierto, la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a sus campos, a sus aldeas, compren pan porque no tienen que comer. En fin, los argumentos que ellos montaron eran terribles y eran ciertos, era verdad. Pero había algo más poderoso en el corazón de Dios, que era la compasión por ellos. Miren los argumentos que ellos se inventaron. Es muy tarde. Dijeron, ni 200 denarios de pan. ¿Sabe a cuánto equivalen 200 denarios de pan? Un denario equivale a 25,000 pesos. 200 denarios equivalen a 5 millones de pesos de pan. Dijo, ni porque tuviéramos 200 denarios de pan les daríamos de comer a ellos. Otro argumento sería, estamos cansados. Usted nos invitó, fue a descansar. Nosotros también tenemos familia. Nosotros también tenemos necesidades. Se pudieron llenar de argumentos y todos podrían llegar a ser valederos. Nos sentimos engañados. Y llega y Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y les dice Jesús a ellos, denle entonces ustedes de comer. Denle ustedes de comer. No los despachen. Ahora ustedes se van a comportar como pastores y ustedes van a suplir las necesidades de la gente. Denle ustedes de comer. Yo me imagino al Judas revolcándose detrás de las cestas o detrás de un árbol por allá o zapateando y murmurando. A tal extremo que uno de ellos que no tenía el espíritu de Judas era Felipe. Y Felipe fue el que sale y le dice, eso lo puede encontrar en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Felipe sale y le dice, Señor, ni 200 denarios. ¿Por qué no nos deja la vida en paz? Nosotros hemos trabajado muchísimo. Queremos descansar, despache ya a esa gente. No tenemos comida para darles. Pero había otro que era Andrés. Y si usted nota por las escrituras, Andrés fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Andrés y Jacobo fueron de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Y Andrés trae 2 pececillos, trae 5 panes y le dice, mira, Señor, esto tiene un muchacho, pero ¿qué es esto para tan grande multitud de personas? Yo me imagino cómo todos los 11 miraron a Andrés. Sapo. Metido. ¿No ve que nos invitaron fue a descansar? ¿Y cómo vamos a darle de comer con esto? Esto es un ridículo. Yo me imagino
Cualquier argumentación en la mente de una persona cabe. En un momento como eso, si habían sido invitados, era a descansar. Pero ahora les dice, denle de comer ustedes, que se recuesten y empiecen a repartir los peces, los panes, empiecen a repartirlos. Yo me imagino la cara de Tomás, la cara de todos, se agarraron, algunos se arrancaron los últimos pelitos que tenían en la cabeza, pero había que hacerlo. Como cuando el pastor dice, ahora vamos a hacer grupos Go. Y entonces, ay, pero pastor, las células, ¿a qué hora? ¿A qué hora la familia? ¿A qué hora la telenovela? Y empiezan a quejarse. Y eso le dice, no, ahora repartan ustedes de comer. Y empiezan y se van todos a repartirles la comida. Bueno, ya comieron todos. Ahora les dice, ahora recojan lo que les sobró. Y cada uno con una cesta por su lado. Para que de pronto los sobros sean para usted. ¡Wow! Otro argumento más. A los demás sí les dio de comer. Y a nosotros que nos trajo a descansar nos va a dar son los sobros. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios en ese instante? Escúcheme que tal vez esto sea lo más importante que voy a decir de toda la noche. ¿Sabe? Dios estaba probando, era a ver si ellos tenían la verdadera vocación de ser hijos de Dios o no. Así de sencillo. Eso era lo que Dios estaba probando. Si ellos de verdad tenían un corazón de pastores, de siervos, de líderes, correr una milla más por los demás, no por mi beneficio propio, no porque espero algo que me den, que me recompensen, el dinero que siempre he soñado, la casa, el carro, no. Antes él les decía, no lleven bordón, no lleven alforja, no se lleven 2 túnicas, solo unas sandalias. Anden ligeros para cuando tengan que salir corriendo, tengan que hacerlo. ¡Wow! Impresionante. Aparte de eso, listo. Sigan leyendo que aquí todavía la historia no termina. Comen todos y los despachan. Ahora sí, ya comieron, ya recogieron las cestas. Yo me imagino allá a Juan diciendo, Señor, ya las piernas no dan más. No aguanto más. El Señor ahora le dice, devolvámonos. Pasemos a la otra ribera. Señor, ya es muy tarde. Los vientos soplan contrarios. Adelántense ustedes, yo ahora los alcanzo. Y empiezan a remar. Empiezan a remar cansados, agotados, supuestamente engañados. Y ahora las olas empiezan a soplar en contrario, los vientos contrarios a ellos. Y empiezan ya a desesperarse. El corazón de ellos se empieza a endurecer como una piedra. Se entenebrecen. Y Jesús se acerca caminando sobre las aguas y ellos ya no vieron a Jesús. Hay gente que por la prueba ya no ve a Jesús. Ve son demonios hasta en la misma iglesia. Ve fantasmas. Ve argumentos. Ve vicisitudes. No ven a Jesús. Y Jesús entonces tenía que decirle, muchachos, tranquilos. Tengan ánimo. Soy yo. Mire lo que está diciendo ya en el verso, viéndoles remar con gran fatiga, verso 48, pase al 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, acerca de la 4ª vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Habían pasado todo el día trabajando, predicando, dando de comer, recogiendo y ahora remando. Era un trabajo excesivo. Dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Y al verlos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían.
pero ya estaban turbados en su corazón. Y enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temas. Así te dice Jehová, ten ánimo, no desmayes. Yo mismo soy, Dios está por nosotros. En estos tiempos de persecución, de pandemia, tal vez de escasez, podríamos estar llenos de argumentos y el corazón endurecido como una piedra. Pero Dios se nos tiene que revelar a nuestro corazón en este ayuno y decirnos: ten ánimo, yo soy. Yo tengo compasión por los perdidos. Por eso no calles, no pares. Predica la palabra de Dios. Ayunemos, oremos por los perdidos. Corramos una milla más. Esta es la prueba de nuestra vocación. Tal vez en este mismo instante Dios está mirando la actitud nuestra frente al llamado que Dios nos ha dado. Y en el verso 52, quiero que pasen al verso 52 y ya que el Espíritu de Dios les revele, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, llenos de argumentos. Ya no querían hacer nada. Solo uno, el de la escuela de Andrés, el de la fe, el de la misma compasión de Jesús, estaba dispuesto a trabajar, a seguir, a servir, a darlo todo por él. Solo Andrés estuvo dispuesto. De los demás no se dice nada, pero me imagino cómo estaban argumentados. Lea despacio ese capítulo y verá cómo podrá usted encontrar que Jesús los había invitado a un lugar a solas y a que descansaran. Pero no era tiempo de descanso, iglesia. No era tiempo de reposo. Eran tiempos de predicación, de arrepentimiento, tiempo de señales, tiempo de prodigios, tiempo de tener el corazón con pasión para con los perdidos. Tal vez usted ha dejado endurecer el corazón. ¿Qué sé yo? Ha dejado de predicar, ha dejado de compartir la palabra, se ha estancado, se ha aislado y ha desesperado. No, yo espero a que pase el tiempo de la pandemia. No, yo no me conecto. O si se conecta, no anda pendiente de la palabra de Dios. Usted se ha olvidado de su llamado, del llamado que le dio Dios a su vida. Y mire lo que dice en el verso 52. Jesús había hecho eso. Ahora denle ustedes de comer. Y hagan esto y hagan lo otro. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Habían perdido la esencia, el llamado, la compasión, el dolor por los perdidos. Y si se pierde eso, perdemos todo en la vida. ¿De qué me sirve tener miles de millones y no ganar las almas? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi propia alma? De nada sirve. No permitas que el corazón tuyo se llegue a endurecer, porque fácilmente todos podemos llegar a caer en esto, a sentir que, bueno, ojalá me salve yo. Ojalá. Pero Jesús tenía un corazón dispuesto por su gentecita, por sus necesidades, por la salvación de ellos. ¿Qué fue lo que no entendían? No entendían el llamado, no entendían la compasión, no entendían su vocación y su corazón se había endurecido. No permitas que por la falta de amor y de compasión, porque por falta de amor y de compasión
Hay momentos en que solo queremos nosotros el reconocimiento, la recompensa. Y Jesús estaba probando el corazón de los discípulos para ver si de verdad eran discípulos. Mire, iglesia, yo sé que muchos trabajamos, laboramos. Un día como hoy yo me siento agotado, un día como hoy me siento fatigado, cansado. Ahorita me recosté en una silla y tenía un dolor, no, aquí en la espalda, aquí, y con un hambre. Y a uno siempre el diablo le dice eso, cancele. No luche más, confía en Dios. Porque así habla a veces el diablo. Y sí hay que confiar, pero debo actuar. Sí, el diablo le dice eso, ya Dios conoce su corazoncito. No se esfuerce tanto. Pero Jesús no dice eso. Iglesia, yo necesito que todos corramos una milla más. La semana entrante ya todo el mundo debe estar inscrito a través de los Go, los que vamos a hacer Universidad de la Vida, los que vamos a hacer el encuentro, los que van a estar en la convención de jóvenes también. Ahorita el primero es la convención de jóvenes. Los que sean jóvenes y quieran participar, es gratis. Pero ¿por qué vamos a pedir una cuota de 10,000 pesitos? Porque la iglesia los requiere, los demanda, los necesita. Necesitamos que se inscriban con 10,000 pesos y es como para comprometerlos, para que estén ahí enchufados, que se conecten, que no pierdan su platica, que ellos mismos sientan. Pero no podemos dejar que nuestros corazones se endurezcan. Jesús también necesitaba descansar. Por eso él dijo, vamos a un lugar. Mire, repita conmigo en el verso 31. Les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque el trabajo que tenían eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún les quedaba tiempo para comer. Qué prueba tan impresionante. Escúcheme. Tú predicas la palabra hasta el cansancio. Tú te esfuerzas, corres una milla más. Haces más de lo que se te manda. O apenas estás ahí viendo los toros desde la barrera y solo cuestionando, criticando, lleno de argumentos. Señor, ¿no te da cuidado esta tormenta que estamos viviendo? No tenemos ni para la comida. Y así hay gente que aún se conecta en el día domingo para escribir mensajes solo de queja, de murmuración. Al igual que el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto y murmuraban y murmuraban. Y entonces Dios dijo 40 años entonces en el desierto para que aprendan a que su corazón no deben dejarlo endurecer. Siervos de Dios, termino con el Espíritu Santo de Dios diciéndonos, corramos una milla más. Corramos una milla más. No nos demos por vencidos. No mire demonios donde no los hay. No critique, no murmure, no se desanime, no se desmaye su corazón. Escuche la voz de Jesús diciéndole, ten ánimo. Yo soy siervo de Dios. Pronto verán la luz. Las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia del Señor. Predique la palabra. Predique, gane las almas. Sienta la compasión que Jesús sentía. Porque no hay mayor motivación que el saber que le servimos a un Dios vivo. Que tengo un llamado. Que soy importante para Dios, que me usa como su instrumento, que voy a dar lo mejor de mi vida
Así me murmuren, me critiquen, me espellejen, así digan lo que sea, no me importa. Mi vida no es mía, es de Dios. A Él le pertenece y a Él se la voy a dar por completo. No voy a dejar que se endurezca mi corazón. Cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo de Dios que no permita que se endurezca su corazón. Dígale, papito Dios, perdóname. Perdóname si he dejado que mi corazón se endurezca. Perdónanos, Espíritu Santo. Somos humanos, fallamos. En este ayuno, Señor, quebranta toda dureza del corazón. Hazme entender mi llamado, mi vocación. Hazme entender tu propósito en mi vida, Espíritu Santo. Vivifícame. Y Señor, que yo cumpla tu propósito. Perdóname si he desmayado. Perdóname si he menguado. En lo que resta de la semana me levanto a hacer tu voluntad, tu obra, Señor. Me levantaré, Señor, aunque los vientos sean contrarios, aunque estemos cansados, trasnochados, tal vez con hambre. No renunciaré a tu llamado, porque el título que tú me das de líder, de pastor, nunca me lo podrán dar los hombres. Prefiero estar en tu presencia que ni 1000 años fuera de ella. Un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, Señor. Papito Dios, aquí está mi corazón. Dígale a Dios, conócelo, ayúdame, fortaléceme. Pon en mí el querer como el hacer. Y dame tu ánimo. Como le dijiste a los discípulos, ten ánimo, yo soy. No están solos, cuenten conmigo. Corramos, líderes. Corramos la carrera que Dios nos ha dado. Luchemos por seguir adelante, sin desmayar, sin argumentos. Si usted estaba argumentado, perdone y renuncie a esos argumentos en el nombre de Jesús. Y vuelva a empezar. Nunca se dé por vencido. Vuelva a empezar, haga los grupos Go. Pregúntele a su líder, ¿cómo hago un Go? Y arranque, inscriba a la gente. Lleve sus diezmos, ofrendas. No se canse de hacer lo que Dios le ha enseñado a hacer. No nos cansemos pues de hacer el bien, sabiendo que si no desmayamos, recogeremos en su tiempo. Ánimo, mis guerreros valientes. De nada sirve ganar el mundo y perder el alma, o perder el propósito divino, como lo hizo Saúl. Saúl pudo llegar a ser el primer y más grande rey de Israel, pero su ego, su cansancio, su avaricia lo marginaron. Y usted casi nunca encontrará una buena predicación de Saúl, sino que todo el mundo lo toma como un proverbio, como un mal ejemplo. Luche hasta el final en el nombre de Jesús. Diga, Señor, gracias por esta palabra. Ahora, ¿qué haré con esta palabra? Ponerla por obra. Voy a ponerla por obra, voy a humillarme, voy a ayunar, voy a predicar, voy a imponer las manos sobre los enfermos. Voy a orar por los perdidos.
Voy a ganar a los que no tienen pastor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Medite unos segundos cómo está su ministerio. Solo medite por unos segundos cómo está usted espiritualmente. ¿Cómo está su corazón? Cierre sus ojos, por favor. Nadie esté mirando hacia la pantalla. Ciérrelos. Escuche la voz del Espíritu Santo. Escuche la voz de Dios diciéndote: ten ánimo, ten ánimo. No desmayes, no retrocedas. Esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gracias, Papito Dios. En el nombre de Jesús.